Continuando con este curso, tenemos que ver ahora, lamentablemente, un poco de teoría. Porque lamentablemente es que resulta que para poder editar video necesitamos saber muchas cosas. Si no, vamos a cometer muchos errores en el camino. Y lo que nos interesa a nosotros, principalmente con este curso de Adobe Premiere Pro 2017, es conocer cómo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar nuestro video. Por más que nuestro video sea para algo tan sencillo como para subir a YouTube, o algo tan complejo como para hacer una publicidad para televisión, entonces nosotros necesitamos saber algunas cosas muy centrales y fundamentales. Así nos va a permitir a nosotros equivocarnos mucho menos. Entonces vamos a comenzar. Es que resulta que cuando yo agrego acá un nuevo proyecto o una nueva secuencia, me da una serie de configuraciones. Necesito saber para qué sirve cada una de estas configuraciones acá. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Si yo no comprendo muy bien todo esto, puedo elegir equivocadamente y luego voy a tener muchos problemas. E incluso al pasarlo a otra persona que va a comenzar a editar mucho más profesional, al momento de pasarle a esa persona, también puedo cometer los errores y entonces es ahí donde yo voy a tener muchos tropiezos. Entonces vamos a hacer ahora ese pequeño repaso de teoría. No nos va a tomar mucho tiempo, pero es totalmente fundamental. Con lo primero que tenemos que comenzar es con algo que se llama resolución. ¿Qué nos permite esto de la resolución? A nosotros nos permite comprender los tamaños respectivos de los videos. Muy bien, es que resulta que todos los videos que se graban, ya sea de cámaras digitales, de cámaras web, cualquier cosa, incluso cualquier video de YouTube que veamos, tienen su respectiva resolución. No podemos nosotros arbitrariamente grabar un video como mejor nos parezca. Si venimos nosotros acá, por ejemplo, a un video de YouTube, si yo hago clic en esta rueda dentada, en este engranaje, hago clic luego acá, vemos que acá nos muestra los resultados. Todos estos son las resoluciones o calidad del video. 1080, acá tenemos Full HD, aquí HD, aquí 480 progresivo. Esta P es de progresivo, que es una de las mejores para poder nosotros manejar fotogramas. Enseguida vamos a ver todo eso. Entonces nosotros tenemos acá estas resoluciones. Estas tres resoluciones no se ha inventado lo que sería YouTube de manera arbitraria, entonces son resoluciones estándar. A partir de aquí, estos otros ya son menos estándar porque estos antes correspondían a dispositivos móviles y todo ello. Pero estos tres entonces corresponden a dicho formato estándar. Vamos a ver cuáles son ellos. Vamos a venir ahora acá. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con diferentes resoluciones, acá tenemos que saber exactamente cuáles son las existentes. En primera instancia vamos a ver esta. Acá tenemos NTSC, que sería esto. SD sería estándar video, en este caso, o Standard Definition. Entonces tenemos acá esto de NTSC son para determinados países. Acá está, de 720 píxeles de ancho por 486 líneas o píxeles de alto. Entonces tenemos acá eso. Igualmente tenemos PAL. Esto generalmente en NTSC tenemos en determinados países su codificación para video estándar. Estos son la modalidad en la cual se transmite la señal de televisión. Generalmente en nuestros televisores antiguos venía esta resolución. Y para otros países viene esto. Entonces tenemos dos acá. Si nosotros venimos acá, tenemos esta imagen, por ejemplo, para formato PAL. Si nosotros queremos pasar por video, por televisión, entonces este video necesitamos en estos países tener en cuenta esta codificación. E incluso cuando utilicemos un DVD, grabemos en DVD, tenemos que saber para qué país va a ir. Todos estos países son para formato PAL y todos estos países para formato NTSC. Esto generalmente son para países muy diferentes e incluso se está estandarizando otros formatos mucho más que estos. Entonces, generalmente se utiliza estos formatos, ya sabemos, esta lista de países, son mucho más países que optaron por PAL
y otros por NTSC, principalmente estos dos. Entonces, si nosotros vamos a optar por un determinado país, por ejemplo, si yo me encuentro acá ahora en Bolivia, prácticamente el formato es NTSC. Muy bien, voy a minimizar esto y vamos a continuar viendo acá. Luego viene un formato HD. Esto es de lo que tanto hablan, HD, que es 720 líneas de alto, o píxeles también se puede decir, y acá mm, sería de 1280 píxeles de ancho. Entonces, esto es diferente, mucho más grande, se necesita imágenes y videos grabados mucho más grande que estos formatos que prácticamente están desapareciendo porque ahora ah, la televisión ya está comenzando a ser prácticamente HD. Muy bien, luego tenemos acá Full HD, que sería este tamaño de ancho por estas cantidad de líneas de 1080. Generalmente cuando hablamos acá de estos formatos estándares, que son prácticamente cuatro los más estándares, directamente decimos NTSC, PAL, 720 y 1080. Esos son la jerga más o menos para entender de qué video estamos hablando. Luego ya vienen formatos mucho más grandes. Vamos a ver formatos mucho más grandes que poco a poco se está comenzando a estandarizar. Acá tenemos nuevamente resaltando el tamaño de 720 o HD, luego Full HD, que vienen dos diferentes medidas acá. Luego tenemos 2K en esta parte, todo este color. Luego tenemos prácticamente esto de 2K sería esto de este color de acá, un poco más ancho que Full HD. Luego tenemos acá este color que sería prácticamente a 4K. Acá, esto que sería 4K y aquí 8K. Estos son los tamaños que tenemos de cada uno de estos formatos. Entonces acá lo podemos ver. Esto de 8K no lo utilizan mucho, es para cine especialmente, al igual que 4K. 4K se está comenzando a estandarizar actualmente en los medios, especialmente en los últimos televisores que están saliendo, para que se vea la imagen mucho más claro. Pero son pocas personas las que optan por una edición 4K, ya que el material tuviera que ser grabado en 4K. Igualmente se están estandarizando las cámaras filmadoras de 4K. Y acá, pero el más estándar sería HD y Full HD. Entonces tenemos que tener en cuenta esas resoluciones. Pero cuando trabajamos nosotros, por ejemplo, imágenes y videos, tenemos que tener también la siguiente consideración. Por ejemplo, voy a abrir aquí Photoshop. Cuando comienzo a trabajar en un nuevo documento de Photoshop, yo puedo venir acá a películas y video. Acá tenemos, por ejemplo, el tamaño que he dicho. Si yo voy a trabajar una imagen para poner en mi video, acá tengo Full HD, que sería de 1080, acá HD de 720. Entonces tengo acá, voy a hacer clic y en esta parte me aparece el ancho de píxeles y la altura de píxeles. Entonces tengo estas dos medidas, ya viene preestablecido. Luego tengo la resolución, esto es muy importante de la resolución. Si nosotros trabajamos para videos, tenemos que utilizar 72, que sería de buena calidad, totalmente visible al ojo humano, no necesitamos más. Si vamos a imprimir, podríamos manejar de 72 para arriba, por ejemplo, podríamos utilizar de 150 para imprimir en impresoras de casa y hasta 300 para imprimir en una impresora industrial. Pero para el ojo humano, para visualizar en videos, 72 de resolución está perfecto. Y el color general para trabajar es RGB totalmente sostenible. Y todo lo demás lo podemos dejar y luego lo creamos. Entonces, acá nosotros ya tenemos nuestra área de trabajo para lo que hemos dicho. Si vengo a ver el tamaño, vemos acá en píxeles que efectivamente es Full HD, es 1080. Ya sabemos cómo trabajar ahora las imágenes, en qué resolución y de qué medida para lo que sería cualquiera de estos tamaños. Ya tenemos acá las medidas en píxeles para HD y Full HD y todas estas medidas. Aparte de eso, tenemos que tener también en cuenta el color que hemos dicho al momento de manejar esto.
¿Por qué estamos manejando color RGB? En esta parte nos dice que tenemos muchos, pero estamos optando por el color RGB. Es que resulta que el color RGB, si venimos acá, también es el más estándar y nos maneja una cantidad increíble de colores, una gama de colores muy alta. Por ejemplo acá, esto sería un color lab, más o menos esta es la cantidad que el ojo humano de colores puede percibir. Y luego tenemos Profoto RGB, que sería mucho más profesional. Luego tenemos Adobe RGB, que es el que acabamos de optar. Entonces con este Adobe RGB podemos editar nuestras fotografías para video. Prácticamente es la modalidad que graba también los videos, las filmadoras. Y luego tenemos sRGB, que es mucho más pequeño. Y si nosotros nos damos cuenta para impresión es CMYK, que es muchísimo más pequeño, acá la gama de colores que puede manejar. Entonces con Adobe RGB tenemos una gran gama de colores, o sea, los colores podemos conseguir unos brillos increíbles para poder nosotros ver en los videos. Entonces ya sabemos que tenemos que poner de esa modalidad. Y otra aclaración pertinente es que RGB maneja tres colores, que son colores luz. Acá, por ejemplo, el rojo, que sería la R. Acá verde, green. Acá la G. Y blue, azul, R. Acá G, B. Entonces, tenemos los tres colores. Con estos tres colores logramos colores intermedios. Estos son los colores primarios, luego colores secundarios. Y la suma de ellos el blanco. Con estos tres colores podemos lograr cualquier color de esta gama. Entonces, suficiente con tres colores, tenemos que familiarizarnos con ese concepto. Aparte de eso de la resolución, nosotros necesitamos manejar también otros conceptos, por ejemplo, como el hecho de los formatos y códecs. Vamos a ver esto, es de suma importancia esto también. Muy bien, cuando yo vaya a trabajar acá, por ejemplo, tengo los formatos más estándares. Eso también es importante, ¿por qué? Porque si yo vengo ahora a esa parte y digo acá crear nueva secuencia, porque trabajamos nosotros en base a secuencias, cuando digo nueva secuencia, me dice acá exactamente en esta parte el formato que voy a utilizar, o sea, prácticamente al momento de imprimir y sacar. Acá tenemos nosotros todos estos formatos, como estamos viendo en esta parte. Y estos son los formatos para trabajar en nuestras secuencias. Voy a utilizar un formato, luego vamos a aclarar esto. Voy a aceptar. Al momento de importar un video, me permite acá aclarar todos los formatos disponibles para trabajar con Adobe Premiere Pro. Entonces tengo todos estos formatos y aquí están sus terminaciones respectivas. Acá tenemos, por ejemplo, acá está mezclado lo que sería audio, video e imágenes. Entonces, e incluso acá XML para organizar contenido y subtítulos. Entonces tenemos acá los formatos principalmente. Acá tenemos para imagen, acá tenemos por ejemplo también para imagen, acá tenemos para formatos de audio, todos estos formatos de audio, MP3 y todo ello. Tenemos acá archivos fantasma de cine, tenemos acá otros formatos. Entonces, entre todos estos formatos, por ejemplo, nosotros necesitamos saber cuáles podemos trabajar y cuáles no. Vamos a bajar un poco más. Acá tenemos, por ejemplo, estos formatos de video AVI. Acá tenemos MPG. Todos estos formatos, como vemos acá, son las terminaciones, una gran cantidad de formatos. Y acá tenemos de QuickTime. Acá tenemos todos estos formatos. E incluso podemos trabajar con archivos de Photoshop. Y acá películas.mp4. Entonces, nosotros necesitamos entender esto. ¿Qué son esas cosas? Si nosotros venimos acá, tenemos estos formatos estándar. Entonces, estas son las extensiones, como vemos. Si voy a filmar, entonces necesito saber en qué formato puedo grabar. Entre los formatos más estándares son estos, por ejemplo, MOV, FLV, que sería esto más o menos del formato Flash, AVI, estos de 3GP, que se utiliza bastante en dispositivos móviles, acá MP4, Windows Media Video,
OGG y estos formatos más. Muy bien. Todas estas extensiones acá terminan con MP4, terminan con .mov. Todos esos ya sabemos que cuando nosotros acá vemos sus respectivas extensiones tienen acá .jpg, .gif y así sucesivamente, cada uno tiene su extensión. Entonces a esto corresponde dichas extensiones. Pero los códecs son muy importantes para manejar. Si algo nosotros queremos profundizar o debemos profundizar por nuestra propia cuenta, son los códecs de videos permitidos. Un códec de video es un tipo de códec que permite comprimir y descomprimir el video digital. Normalmente los algoritmos de compresión empleados conllevan una pérdida de información. El problema que se pretende tratar con estos códecs es que la información de video que se suele manejar es bastante grande realmente en relación a lo que un ordenador normal es capaz de manejar. Es así que con un par de segundos de video en una resolución apenas aceptable, puede ocupar un lugar muy grande y respetable en un medio de almacenamiento como puede ser un disco duro, un CD, un DVD, cualquier DVD. Y su manejo, o sea, su copia, edición, visualizar el video, todo ello, puede llevar fácilmente a sobrepasar las posibilidades de dicho ordenador o llevarlos a su límite. Es así como se ha preferido construir y ocupar estos algoritmos de compresión y descompresión en un tiempo real, o sea, los códecs. Su finalidad es obtener un almacenamiento sustancialmente menor de la información de video. Esta prácticamente se comprime en el momento de guardar. Recordamos que cuando grabamos un video o cuando vamos a manejarlo y necesitamos guardarlo, se tiene que comprimir la información hacia un archivo y luego se descomprime en tiempo real durante su visualización de dicho video. Entonces se pretende, por otro lado, que el proceso sea transparente para el usuario, es decir, que no intervenga o lo haga lo menos posible. Significa que vamos a tener mucha ayuda al momento de saber cómo vamos a comprimir y cómo vamos a descomprimir ese video para que funcione adecuadamente, para que podamos manejarlo. Entonces existe un complicado equilibrio entre la calidad de video, la cantidad de datos necesarios para representarlo, la complejidad de los algoritmos de codificación y decodificación y la robustez frente a las pérdidas de datos, errores que suelen pasar. Y para manejar mejor, tener mucho más facilidad en la edición de videos y poder acceder a los mismos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso al momento de manejar los códecs. Si nosotros vamos a manejar un video, tenemos que tratar de ver que se pierda menos la información, pero que no sea excesivamente grande, como para que no podamos manejar en Adobe Premiere Pro. Entonces, también si vamos a crear un formato muy grande de altísima resolución, una calidad máxima, pero va a resultar que si lo quiero poner ese video en DVD, prácticamente no me lo va a permitir porque es muy grande, no va a poder trabajar un formato DVD, un equipo de DVD a dicho video. Por ejemplo, muchas veces es difícil acá trabajar con AVI, con formato AVI, o sea, .avi, para que lo reproduzca un DVD. Tenemos que llevar a otro video como por ejemplo .mov. Entonces con .mov hace que pierda toda la calidad sobrante que me permite ver en un DVD. Por ejemplo, el ojo humano va a percibir en un DVD muy bien a una determinada calidad, pero en vano voy a subir la calidad ya que el ojo humano no va a percibir, entonces es innecesario. Y entonces, ¿qué es aquello que nos permite a nosotros manejar de esa manera? Son los códecs de video. Entonces tenemos que manejar los códecs de video. En este cuadro nos permite, por ejemplo, yo digo, voy a trabajar con este video, con esta extensión. Acá, por ejemplo, Windows Media Video. Entonces, si voy a codificar aquí en MPG1, me dice que no me lo permite. En MPG2 no me lo permite. En el 4 no me lo permite. Tampoco en esto que sería un estándar también. El H263 tampoco me lo permite el Windows Media Video
Esto es un formato propio de Windows que ha creado. Pero en este formato, que es el más estándar existente actualmente, esto del H264, me dice que sí me lo permite. Entonces, me lo va a codificar este video. Y entonces, si Adobe Premiere Pro maneja este códex, entonces al finalizar la edición de mi video de Windows Media Video, voy a poder trabajar tranquilamente. Entonces, sí me lo permite. Y los siguientes formatos, por ejemplo, los siguientes códecs no me lo permiten. Si nosotros no queremos complicarnos la vida con estos códecs, aunque es ideal que estudiemos esto detalladamente, tenemos que optar por esto. Vamos a trabajar el códec más importante. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo acá mi video, voy a ingresar cualquier video, tengo mi secuencia, voy a venir a exportar, nada de esto tenemos todavía que aprender, más adelante vamos a detallar, voy a exportar mis medios, y cuando diga exportar mis medios, acá me dice en este momento acá el formato, y acá está este formato estándar de H264. Entonces, si yo voy a utilizar este H264, Adobe Premiere me lo maneja espléndidamente. Significa que estos códecs acá lo va a hacer bastante bien. Recordamos que el formato acá es aparte, la extensión es MP4. MP4 con este formato. Entonces, con este códec, acá tenemos muchos códecs, como podemos visualizar, que nos permite a nosotros utilizar Adobe Premiere Pro 2017. Entonces, tenemos acá varios formatos. Si voy a trabajar en formato AVI, también tenemos acá. Por ejemplo, busco acá en formato AVI y acá todos estos códecs no me lo permite ninguno de estos formatos, pero sí me lo permite con esto. Entonces, el más estándar es este códec. Vamos a pasar ahora al siguiente concepto importante para comprender mejor lo que es el video. Ahora vamos a ver lo que son los fotogramas. ¿Qué significa esto de los fotogramas? Acá tenemos una representación antigua de cada uno de estos. Era una imagen. Esto es en el antiguo video analógico, cuando solían filmar acá con una cinta. Entonces, en cada uno de estos es como sacaría una fotografía. Y la sucesión de fotografías, cuando pasa rápidamente por un espacio, nos da la sensación de movimiento y nos hace creer que es una sola imagen consensuada. Entonces acá, por ejemplo, acá tenemos 5 fotogramas. Desde aquí hasta aquí ha pasado 5 fotografías para que dé la sensación paulatina de movimiento. Y si estas 5 fotografías pasan por un solo espacio, entonces escondemos todo esto. Vamos a hacer esto. Es que es necesario que quede un poco claro cómo vamos a hacer esto. Voy a jalar esto. Vamos a ver si me permite manejar acá. Y lo voy a manejar de esta manera. Me interesa el concepto, no me interesa ahora en este momento esta resolución. Muy bien. Voy a poner acá dos elementos. Muy bien. Voy a poner así. Y esto mismo así. Muy bien. Yo tengo acá mi fotografía. Esta fotografía tengo acá, de esa manera. Entonces, en el ojo humano solo está viendo esta área, nada más que esta área. Todo lo demás no está viendo, entonces no está viendo la parte negra ni nada. Vamos a hacer cuenta que el tamaño del televisor es en este sentido. No nos interesa ahora si es vertical o horizontal, pero esta es la imagen que nos interesa. Entonces, acá está una imagen, rápidamente pasa a la siguiente imagen y luego vemos solamente esto. Rápidamente pasa a la siguiente y solo estamos viendo esto. Y así sucesivamente. Y en un segundo tienen que pasar la cantidad suficiente de imágenes. Aquí solo tenemos 5 imágenes. Para que cuando pase así, nos dé la sensación de un movimiento real y absoluto. Entonces, esta cantidad de fotogramas o de imágenes son los que nosotros vamos a manejar en Adobe Premiere. Entonces, cuando digo acá nuevo proyecto, o lo voy a poner nueva secuencia, acá.
Si voy a manejar un formato, por ejemplo, como hemos dicho, para los determinados países, como por ejemplo Latinoamérica, NTSC, entonces voy a utilizar acá este estándar. Y acá me dice el formato, me dice que pasa acá 29 fotografías por segundo, 29 frames o 29 espacios, que sería lo mismo. Esos 29 cuadritos en un segundo. Durante un segundo va a transcurrir, como hemos visto acá, 29. Acá solo tenemos 5 nada más para ejemplificar. Pero 29 va a pasar de esa manera tan rápido que el ojo humano va a percibir como una sola imagen. Entonces tenemos acá 29. Si utilizo el PAL, acá, formato para Europa también, acá el estándar, acá me dice que no necesito 29, solamente 25. Y se va a encargar prácticamente los códecs y todo ello de que perciba estas 25 fotografías como una sola imagen, como un solo video único. El ojo humano lo va a percibir perfectamente a esta cantidad. Si utilizo un formato como esto, por ejemplo, HD, esto hemos dicho ya el tamaño, acá tenemos HD, Full HD, progresivo y aquí entrelazado. Muy bien. Si tenemos acá esto, y acá tenemos 60 fotogramas por segundo. Entonces 60 fotogramas por segundo no es tan necesario, pero resulta que si nosotros queremos trabajar con mucho detalle, o sea, incluso queremos hacer cámara lenta, todo eso, 60 fotogramas en un segundo, 60 frames en un segundo, nos cae perfecto. Pero con 24 en HD es más que suficiente. Necesitamos suficiente 24 y el ojo humano lo va a percibir bien. Pero si necesito más fotogramas para hacer determinados efectos, determinados retrocesos, o sea, hacia atrás, hacia adelante y todo eso, aumentar y modificar el video con 60, tendríamos mucho material que recortar, así que no vamos a sufrir mucho si grabamos esto en nuestras cámaras filmadoras. Pero si no voy a hacer grandes modificaciones ni efectos, con 24 fotogramas por segundo es más que suficiente. Un último concepto necesario, vamos a ver acá, es esto de entrelazado y progresivo. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros trabajamos acá en entrelazado, por ejemplo, anteriormente se utilizaba esto, actualmente ya no se utiliza mucho, pero sigue existiendo este formato, es que cuando trabajamos el video y la imagen, hay acá imágenes acá con líneas a pares, acá están los impares y acá están las líneas pares, y cuando se une a ambos se muestra una sola imagen como esta. Estas líneas principalmente era como habíamos indicado con anterioridad. Esto, por ejemplo, acá, vamos a ver, teníamos por acá. Muy bien, aquí está 486 líneas. Y acá entonces son esas líneas las que acabamos de mostrar. Tenemos estas líneas. Entonces, pares e impares, esa es la cantidad de líneas desde abajo hasta arriba. Entonces, estas líneas horizontales en NTSC es 486 líneas y en PAL es 576 líneas. En este caso, en HD son 720 líneas y Full HD 1080 líneas y así sucesivamente. Esto es cuando nosotros manejamos de esa manera lo que sería el entrelazado. Pero el progresivo ya maneja una imagen integrada como esta, ya no necesita estas líneas. Por eso prácticamente ya trabajamos gran parte de nosotros con lo que sería acá el progresivo. Por eso acá hemos mostrado, acá hay una P, en esta parte vamos a ver, acá tenemos, muy bien, esta P es de progresivo, acá tenemos 1080p progresivo, acá 720, esta es la P de progresivo. Entonces, de la manera en la cual vamos a trabajar es así. Pero esto nosotros no nos vamos a preocupar mucho en Premiere, porque nos tenemos que preocupar de esto cuando vamos a grabar un video y vamos a llevar hasta Premiere. Recién necesitamos preocuparnos de esto. En el momento de grabar, de filmar nosotros con nuestra cámara filmadora, tenemos que ahí decir de qué manera se va a prácticamente filmar, y cuando nosotros importemos nuestro recurso acá Adobe Premiere,
vamos a poder trabajar con dichos elementos. Lógicamente que de alguna manera podríamos nosotros en esos formatos antiguos trabajar en entrelazado o progresivo acá, por ejemplo. Pero gran parte de eso nos dice a nosotros que prácticamente va a ser progresivo, porque entrelazado es un formato un poco antiguo. Acá, por ejemplo, en campos me dice campo inferior primero. Si vamos acá a HD, por ejemplo, a 720, entonces acá nos dice que es una búsqueda progresiva, no tiene ningún campo, no hay esas líneas, entonces es progresivo. Entonces tenemos que ya tener en cuenta si vamos a trabajar o para qué medios vamos a trabajar. Eso es lo más importante de la teoría. Solamente hemos repasado estos elementos y estos conceptos, pero necesitamos especialmente trabajar con esto de los códecs, acá tenemos, para poder nosotros entender un poco más estos formatos. Pero si no queremos complicarnos la vida, optamos por el formato MP4 y esta codificación y vamos a tener resultados inmediatos sin muchas complicaciones. Y aquí en lugar de entrelazado elegimos progresivo. Y en lugar de manejar varias resoluciones opto por HD porque generalmente HD es un formato más estándar que se maneja, ya que Full HD no, aún en las nuevas televisiones sí se maneja, pero es muy pesado, entonces por eso estamos manejando HD. Igual también acá, para no complicarnos la vida, utilizamos RGB con las medidas, como hemos dicho, con 72 puntos por pulgada, acá cuando vayamos a crear una imagen en, en Photoshop, acá para películas directamente ya nos va a dar las configuraciones y la resolución que sea de 72 píxeles por pulgadas o puntos por pulgada. Y este es el tamaño ya que nos avisa, acá está 720, que nos avisa el programa y el color RGB. Entonces, solo utilicemos esto y no nos vamos a complicar la vida. Pero si nosotros queremos profundizar y trabajar muy arduamente, entonces tenemos que comenzar a familiarizarnos mucho más con estos conceptos y profundizarlos. En el siguiente video vamos a seguir avanzando más Adobe Premiere exclusivamente a lo que respecta acá a las áreas de trabajo.